Prepárate para la historia del Antiguo Testamento, como nunca la has visto antes. El libro de Génesis nos presenta a un Dios creador que con palabras poderosas da forma al universo. Sea la luz, dice Él, y la oscuridad se disipa. Día tras día, Él moldea el mundo, separando las aguas, haciendo brotar la vegetación, encendiendo las estrellas en el cielo, poblando la tierra con criaturas de todos los tipos. Y entonces, en un acto de amor y confianza sorprendentes, Él crea a los seres humanos a su propia imagen, dándoles el papel de cuidadores de la creación. Adán y Eva, los primeros humanos, viven en perfecta armonía con Dios en el jardín del Edén, pero la serpiente, astuta y tentadora, los convence de comer del fruto prohibido, prometiendo que serán como Dios. En ese momento de desobediencia, algo se rompe en la relación entre Dios y la humanidad. Adán y Eva son expulsados del jardín, y el mundo que conocemos, con sus dolores y desafíos, comienza. Pero incluso en ese momento sombrío, Dios ofrece una promesa de esperanza. Un día, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una promesa que los cristianos más tarde verán cumplida en Jesús. La historia avanza y vemos a la humanidad multiplicándose, pero también alejándose cada vez más de Dios. La violencia y la maldad se extienden a tal punto que Dios decide empezar de nuevo, enviando un diluvio para limpiar la tierra. Solo Noé, un hombre justo e íntegro, su familia y una pareja de cada animal son salvados en el arca. Después del diluvio, Dios hace una alianza con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua y sellando esa promesa con el arco iris. Pero la humanidad pronto vuelve a sus viejos caminos, como vemos en el episodio de la Torre de Babel, donde la arrogancia humana lleva a Dios a confundir las lenguas. Es en este mundo caótico y rebelde que Dios decide hacer algo nuevo e inesperado. Llama a un hombre, Abraham, para dejar su tierra natal y convertirse en el padre de una nueva nación, a través de la cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. El viaje de fe de Abraham es una montaña rusa de altos y bajos. Él sigue el llamado de Dios a una tierra desconocida, confía en la promesa de un hijo, incluso cuando él y su esposa Sara están bien más allá de la edad de tener hijos, y está dispuesto incluso a sacrificar a ese hijo, Isaac, cuando Dios lo prueba. La fe de Abraham no es perfecta, hay momentos de duda y decisiones cuestionables, pero es persistente, y Dios honra eso. A través de Isaac, la línea continúa con Jacob, un hombre astuto que lucha con Dios, literalmente, y recibe el nombre de Israel. Los 12 hijos de Jacob se convertirán en las 12 tribus de Israel, pero no antes de pasar por sus propias pruebas. El favoritismo de Jacob por José lleva a sus otros hijos a vender al joven como esclavo a Egipto. Pero lo que fue planeado para el mal, Dios lo usa para el bien. José se convierte en un líder en Egipto y años después salva a su familia de una hambruna severa. La historia de Génesis termina con los descendientes de Jacob establecidos en Egipto, preparando el escenario para el próximo gran capítulo de la historia de Israel. El libro de Éxodo nos transporta a un período cerca de 400 años después. Los israelitas, ahora una gran población, se han convertido en esclavos en Egipto, oprimidos por un faraón que teme su crecimiento. Es en este escenario de desesperación que nace Moisés, salvado de la muerte por un acto de valentía de su madre y criado como un príncipe egipcio. Pero Moisés nunca olvida sus raíces, y cuando ve a un egipcio maltratando a un esclavo hebreo, interviene, matando al egipcio. Obligado a huir, Moisés pasa 40 años como pastor en el desierto de Madián, y entonces, en un día aparentemente común, se encuentra con algo extraordinario, una zarza que arde sin consumirse. Es allí, en ese momento sagrado, que Dios llama a Moisés para liderar a su pueblo fuera de la esclavitud. Reticente al principio, Moisés finalmente acepta la misión. Lo que sigue es una batalla épica de voluntades entre Moisés y el faraón, marcada por las 10 plagas que Dios envía sobre Egipto. Cada plaga es un desafío directo a uno de los dioses egipcios, demostrando el poder supremo del Dios de Israel.
Finalmente, tras la muerte de los primogénitos egipcios, el faraón permite que los israelitas se vayan, pero la liberación no es el fin de la historia, es solo el comienzo de un viaje de 40 años por el desierto, un viaje que forjará una nación a partir de un grupo de esclavos. La travesía del Mar Rojo es uno de los momentos más dramáticos del Éxodo. Con el ejército del faraón detrás de ellos y el mar frente a ellos, los israelitas parecen acorralados, pero Dios actúa poderosamente, dividiendo las aguas y permitiendo que su pueblo pase en tierra seca. Cuando los egipcios intentan seguirlos, las aguas regresan, destruyendo al ejército perseguidor. Es un momento de triunfo y celebración, capturado en la canción de Moisés y Miriam, pero la euforia pronto da paso a los desafíos de la vida en el desierto. El pueblo murmura contra Moisés y contra Dios, quejándose de la falta de agua y comida. Dios responde proporcionando maná del cielo y agua de la roca, pero estas constantes quejas revelan una profunda falta de confianza. El punto culminante de este viaje ocurre en el monte Sinaí, donde Dios establece su alianza con Israel. Los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra por el propio dedo de Dios, forman el núcleo de esta alianza. Pero incluso mientras Moisés está en la montaña recibiendo la ley, el pueblo cae en idolatría, construyendo y adorando un becerro de oro. Este episodio revela tanto la santidad y la ira de Dios como su misericordia, pues Él renueva la alianza tras la intercesión de Moisés. El resto de Éxodo está dedicado a las instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, la morada móvil de Dios entre su pueblo, simbolizando su presencia continua con ellos. El libro de Levítico, a menudo considerado uno de los más desafiantes para los lectores modernos, es fundamental para entender la santidad de Dios y cómo su pueblo debe acercarse a Él. El libro está repleto de leyes detalladas sobre sacrificios, pureza ritual, moralidad y festivales religiosos. A primera vista, estas leyes pueden parecer arcaicas o irrelevantes, pero revelan verdades profundas sobre la naturaleza de Dios y la relación que Él desea tener con su pueblo. Los diferentes tipos de ofrendas, holocausto, ofrenda de cereales, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, cada una con su propósito específico, enseñan sobre diferentes aspectos de esa relación. El sistema sacrificial en su conjunto señala la gravedad del pecado y la necesidad de expiación, temas que encontrarán su expresión final para los cristianos en el sacrificio de Jesús. Las leyes de pureza, que regulan lo que es limpio e impuro en términos de alimentos, condiciones médicas y prácticas sexuales, sirven para separar a Israel de las naciones vecinas y recordar constantemente al pueblo la santidad de Dios. El día de la expiación, descrito en detalle en el capítulo 16, es el punto culminante del calendario religioso israelita, un día en que el sumo sacerdote entra en el Santo de los Santos para hacer expiación por los pecados de todo el pueblo. El ritual, que involucra a 2 machos cabríos, uno sacrificado y otro enviado al desierto, llevando simbólicamente los pecados del pueblo, es una imagen poderosa de la eliminación del pecado que los cristianos más tarde verán cumplida en Cristo. El libro de Números nos lleva de vuelta a la narrativa del viaje de Israel por el desierto, cubriendo un período de aproximadamente 38 años. El libro comienza con un censo del pueblo, organizándolos en un ejército listo para la conquista de la tierra prometida. Pero cuando llegan a la frontera de Canaán, el miedo supera a la fe. 12 espías son enviados a explorar la tierra, y 10 de ellos regresan con un informe desalentador, hablando de ciudades fortificadas y gigantes. Solo Josué y Caleb mantienen la fe en la promesa de Dios. La falta de fe del pueblo resulta en una sentencia divina. Esa generación vagará por el desierto durante 40 años, hasta que todos los adultos que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, hayan muerto. Este período de peregrinación está marcado por más rebeliones, incluyendo la revuelta de Coré contra el liderazgo de Moisés y Aarón. La subsecuente afirmación divina de la autoridad de Aarón
a través del milagro de la vara que florece, refuerza la legitimidad del sacerdocio arónico. A lo largo del libro, vemos a Dios estableciendo leyes adicionales para gobernar la vida del pueblo, incluyendo regulaciones sobre votos, el papel de los levitas y la purificación después del contacto con cadáveres. La narrativa también incluye episodios memorables, como el envío de serpientes venenosas como juicio y la curación a través de la serpiente de bronce erguida por Moisés, una imagen que Jesús más tarde aplicará a sí mismo. Números termina con Israel acampado en las llanuras de Moab, listo para entrar en la tierra prometida, con una nueva generación que creció en el desierto. Deuteronomio sirve como un puente crucial entre la experiencia del Éxodo y la entrada en la tierra prometida. Estructurado principalmente como una serie de discursos de Moisés a orillas del río Jordán, el libro ofrece una recapitulación de la historia de Israel y una renovación de la alianza con Dios. Moisés recuerda el viaje de Israel desde Egipto, enfatizando tanto los actos poderosos de Dios como las fallas del pueblo. Este retrospecto sirve no solo como una lección de historia, sino como un llamado a la fidelidad futura. El corazón del libro consiste en una reafirmación y expansión de la ley, comenzando con la reiteración de los 10 mandamientos. El famoso Shema: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, encapsula la esencia de la devoción a Dios. Deuteronomio enfatiza repetidamente la importancia de recordar y obedecer los mandamientos de Dios, presentando la obediencia no como una carga, sino como el camino hacia la bendición y la vida. El libro también proporciona instrucciones detalladas para la vida en la tierra prometida, abordando cuestiones de justicia social, prácticas de adoración, liderazgo y relaciones con otras naciones. En los capítulos finales, Moisés mira hacia el futuro, estableciendo una ceremonia de bendiciones y maldiciones y renovando la alianza con la nueva generación. El libro concluye con la muerte de Moisés en el monte Nebo, desde donde vislumbra la tierra prometida que no le fue permitido entrar. El libro de Josué marca una transición crucial en la historia de Israel, narrando la conquista y ocupación de la tierra prometida. Tras la muerte de Moisés, Josué asume el liderazgo, animado repetidamente por Dios a ser fuerte y valiente. La narrativa de la conquista comienza con la travesía milagrosa del río Jordán, un evento que recuerda la travesía del Mar Rojo y reafirma el poder de Dios y su presencia con Israel. La conquista de Jericó, con sus murallas cayendo después de que el pueblo marchara alrededor de la ciudad durante 7 días, es uno de los episodios más famosos del libro, demostrando cómo la victoria viene a través de la obediencia a las instrucciones aparentemente ilógicas de Dios. El libro entonces narra una serie de campañas militares en el sur y en el norte de Canaán. Estas narrativas no solo registran eventos históricos, sino que también demuestran temas teológicos importantes: la soberanía de Dios sobre las naciones, las consecuencias del pecado, como se ve en el episodio de Acán, y la importancia de la obediencia total a las instrucciones divinas. La segunda mitad del libro detalla la división de la tierra entre las tribus de Israel, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas siglos antes. El libro termina con los discursos de despedida de Josué, culminando en su famoso desafío: «Escoged hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor». El libro de Jueces nos transporta a un período tumultuoso y cíclico en la historia de Israel, una era de contrastes extremos donde momentos de fe extraordinaria coexisten con episodios de depravación chocante. Cubriendo aproximadamente 350 años, el libro narra un patrón repetitivo. Israel abandona al Señor y adora a los dioses de las naciones vecinas. Como consecuencia, Dios permite que opresores extranjeros dominen al pueblo. En su sufrimiento, Israel clama al Señor, y Dios, en su misericordia, levanta un juez para liberar al pueblo. Este ciclo se repite con una regularidad alarmante a lo largo del libro. Los jueces son figuras fascinantes y complejas,
cada uno aportando sus propias fuerzas y debilidades a la tarea de liderar a Israel. Tenemos a Débora, la profetisa guerrera que lidera a Israel a la victoria contra un poderoso ejército cananeo. Gedeón, el hombre reacio que derrota a un vasto ejército madianita con solo 300 hombres. Jefté, el hijo rechazado de una prostituta que se convierte en un líder militar habilidoso, es llamado de vuelta por su pueblo en tiempos de necesidad. Su historia está marcada por un voto imprudente que resulta en el sacrificio de su única hija, una tragedia que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de los votos y la comprensión distorsionada que Israel tenía de la voluntad de Dios en aquella época. Y entonces tenemos a Sansón, quizás el más famoso y enigmático de los jueces. Consagrado a Dios desde el nacimiento como un nazareo, Sansón está dotado de una fuerza sobrehumana, pero constantemente lucha contra sus propias pasiones y debilidades. Sus hazañas contra los filisteos son legendarias, desde matar un león con las manos desnudas hasta derrotar a 1000 hombres con una quijada de burro. Sin embargo, su debilidad por las mujeres, especialmente por Dalila, lleva a su caída. La escena de Sansón ciego, esclavizado y humillado, girando un molino en Gaza, es una metáfora poderosa para el Estado de Israel en este periodo, llamado a ser fuerte y distinto, pero ciego por sus propias elecciones y esclavizado por aquellos a quienes debería haber conquistado. El final dramático de Sansón, derrumbando el templo de Dagón sobre sí mismo y sus enemigos, es tanto una victoria como una derrota, un símbolo del costo personal de la liberación nacional. El libro termina con una frase que resuena como un lamento. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Ruth ofrece un interludio refrescante en medio de la turbulencia y oscuridad de la era de los jueces. Esta historia conmovedora de amor, lealtad y providencia divina se desarrolla como un bálsamo para el alma, ofreciendo un vistazo del plan mayor de Dios en medio de las circunstancias más desafiantes. La narrativa comienza con una tragedia. Una hambruna severa fuerza a Elimelec, su esposa Noemí y sus 2 hijos a dejar Belén de Judá para vivir en Moab. Esta decisión de buscar sustento en tierra extranjera lleva consigo un sentido de desplazamiento y pérdida de identidad. La situación pronto se agrava cuando Elimelec muere, dejando a Noemí viuda en una tierra extraña. Los hijos se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orfa, pero después de 10 años, ambos hijos también mueren, dejando a 3 viudas en una situación verdaderamente desesperada. Es en este momento de profunda pérdida que presenciamos uno de los diálogos más conmovedores de la Biblia. Noemí decide regresar a su tierra natal y anima a sus nueras a quedarse en Moab. Orfa, a regañadientes, accede, pero Ruth hace una declaración de lealtad que resuena a través de los siglos. A donde tú vayas yo iré, donde tú mores yo moraré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Esta no es solo una demostración de afecto familiar, sino una profunda profesión de fe. El regreso de Noemí y Ruth a Belén coincide con el inicio de la cosecha de cebada. Ruth va a espigar en los campos para sustentar a sí misma y a Noemí, demostrando valentía y determinación. Por casualidad, aunque el lector entiende que es la providencia divina en acción, Ruth termina en el campo de Buz, un pariente rico de Elimelec. Buz muestra gran bondad hacia Ruth, impresionado por su lealtad a Noemí. Siguiendo el consejo de Noemí, Ruth pide a Buz que cumpla su deber de redentor, esencialmente proponiéndole matrimonio de acuerdo con la costumbre del levirato. Buz acepta, pero primero debe resolver la cuestión con un pariente más cercano. Al final, Buz y Ruth se casan y tienen un hijo llamado Obed, quien se convierte en el abuelo del rey David. Los libros de Primero y Segundo Samuel narran la transición de Israel de una confederación tribal a una monarquía, centrando la atención en las figuras de Samuel, Saúl y David. La narrativa comienza con el nacimiento milagroso de Samuel, hijo de la anteriormente estéril Ana, quien lo dedica al servicio de Dios. Samuel crece para convertirse en el último de los jueces y un poderoso profeta.
Cuando el pueblo exige un rey, como las otras naciones tienen, Samuel inicialmente se resiste, viendo esto como un rechazo al gobierno directo de Dios. Sin embargo, siguiendo la instrucción divina, unge a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl comienza bien, pero pronto su desobediencia y celos lo llevan al conflicto con Samuel y posteriormente con David. La amistad entre David y Jonatán, hijo de Saúl, es una de las relaciones más bellas descritas en la Biblia, contrastando fuertemente con los crecientes celos y paranoia de Saúl. La ascensión de David al trono es gradual y está marcada por pruebas. Su victoria sobre el gigante Goliat lo establece como un héroe nacional, pero también despierta los celos de Saúl. David pasa años huyendo de Saúl, reuniendo un grupo de seguidores leales, pero consistentemente negándose a levantar la mano contra el ungido del Señor, incluso cuando tiene la oportunidad de matar a Saúl. Tras la muerte de Saúl en batalla, David es ungido rey, primero sobre Judá y luego sobre todo Israel. Su reinado marca el apogeo del poder y prestigio de Israel. David conquista Jerusalén y la establece como capital, llevando el arca de la alianza a la ciudad. Dios hace una alianza con David, prometiendo que su linaje reinará para siempre, una promesa que los cristianos más tarde verán cumplida en Jesús. Sin embargo, la vida de David también está marcada por fallos trágicos, principalmente su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Las consecuencias de esos pecados persiguen a David por el resto de su vida, culminando en la rebelión de su hijo Absalón. A pesar de esos fallos, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, no por ser perfecto, sino por su disposición a arrepentirse y confiar en la misericordia de Dios. Los libros de Primero y Segundo Reyes continúan la narrativa de la monarquía israelita, comenzando con los últimos días de David y la ascensión de Salomón al trono. El reinado de Salomón se presenta inicialmente como una era de oro para Israel. Su petición de sabiduría en lugar de riquezas o larga vida agrada a Dios, quien no solo concede a Salomón sabiduría incomparable, sino también riqueza y honor. El punto culminante del reinado de Salomón es la construcción y dedicación del templo en Jerusalén, un proyecto majestuoso que cumple el sueño de David de construir una casa para Dios. Sin embargo, la segunda mitad del reinado de Salomón está marcada por el declive. A pesar de su sabiduría, Salomón se desvía del camino de Dios, acumulando riquezas excesivas y esposas extranjeras que lo llevan a la idolatría. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide. 10 tribus del norte forman el reino de Israel bajo Jeroboam, mientras que Judá y Benjamín permanecen leales a la casa de David bajo Roboam. El resto de los libros de Reyes alterna entre las historias de los dos reinos, evaluando a cada rey principalmente en función de su fidelidad a Dios. En el reino del norte, una sucesión de dinastías inestables gobierna, con la mayoría de los reyes promoviendo la idolatría. El reino del sur tiene más estabilidad, manteniendo la línea davídica, pero también sufre períodos de apostasía. Los libros prestan especial atención a los ministerios de los profetas Elías y Eliseo en el reino del norte, incluyendo enfrentamientos dramáticos con los adoradores de Baal. Eventualmente, ambos reinos caen. Israel es conquistado por Asiria en 722 a.C. y Judá por Babilonia en 586 a.C., con la destrucción del templo y el exilio de la élite judía a Babilonia. Los libros de Reyes interpretan estos eventos como el juicio divino por la infidelidad persistente a la alianza, pero terminan con una nota de esperanza. El rey Joaquín de Judá es liberado de la prisión en Babilonia, sugiriendo que Dios no ha abandonado completamente a su pueblo. Los libros de Primero y Segundo Crónicas ofrecen una perspectiva única sobre la historia de Israel, cubriendo mucho del mismo período que Samuel y Reyes, pero con un enfoque y propósito distintos. Escritos probablemente durante o después del período del exilio babilónico, los libros sirven como una recapitulación y reinterpretación de la historia de Israel,
con énfasis particular en la línea davídica y el papel central del templo y el culto en la vida nacional. Primero Crónicas comienza con una extensa sección genealógica, trazando la línea desde Adán hasta las familias que regresaron del exilio babilónico. Estas genealogías no son meras listas de nombres, sino que sirven a un propósito teológico importante. Establecen la continuidad del pueblo de Dios a través de la historia y legitiman las reivindicaciones de aquellos que regresaron del exilio a la tierra y a las instituciones de Israel. La narrativa entonces se concentra en el reinado de David, presentándolo de una manera más positiva que en Samuel, omitiendo episodios controvertidos como el affair con Betsabé y enfatizando su papel como el rey ideal y fundador de la dinastía. Gran atención se da a los preparativos de David para la construcción del templo, incluyendo la organización de los levitas y sacerdotes. Segundo Crónicas comienza con el reinado de Salomón y la construcción del templo, retratada como el apogeo de la historia de Israel. Tras la división del reino, el libro se centra casi exclusivamente en el reino del sur, Judá, evaluando a cada rey principalmente en función de su fidelidad al culto a Yahvé y su actitud hacia el templo. Los reinados de reyes reformadores como Ezequías y Josías reciben atención especial. El libro termina con la caída de Jerusalén a los babilonios, pero concluye con el decreto de Ciro, permitiendo a los judíos regresar y reconstruir el templo, ofreciendo una nota de esperanza para el futuro. El libro de Esdras marca una transición crucial en la historia bíblica, narrando el regreso de los exiliados judíos de Babilonia y el inicio de la restauración de la comunidad en Jerusalén. El libro comienza con el decreto de Ciro, el rey persa, permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este evento se presenta como el cumplimiento de la profecía de Jeremías, destacando la fidelidad de Dios a sus promesas, incluso después del juicio del exilio. La primera parte del libro narra el regreso inicial bajo la dirección de Zorobabel y la reconstrucción del templo. Esta sección incluye listas detalladas de los retornados, enfatizando la continuidad con el Israel preexílico. La reconstrucción del templo enfrenta oposición de los pueblos vecinos, pero finalmente se completa con el aliento de los profetas Hageo y Zacarías. La segunda parte del libro se centra en el regreso posterior, liderado por el propio Esdras, un sacerdote y escriba dedicado al estudio y aplicación de la ley de Moisés. Esdras lidera reformas significativas, incluyendo la controvertida cuestión de los matrimonios mixtos, que él ve como una amenaza a la identidad y pureza espiritual de Israel. El libro enfatiza fuertemente la importancia de la ley en la vida de la comunidad restaurada, marcando una transición importante en la vida religiosa de Israel, con la Torá asumiendo un papel central que antes ocupaban la monarquía y el templo. El libro de Nehemías continúa la narrativa de la restauración iniciada en Esdras, centrándose en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y en la reforma social y espiritual de la comunidad judía posexílica. Nehemías, que sirve como copero del rey persa Artajerjes, se ve profundamente afectado por las noticias sobre el estado lamentable de Jerusalén. Obteniendo el permiso del rey, viaja a Jerusalén y lidera un esfuerzo notable para reconstruir los muros de la ciudad en solo 52 días, enfrentando constante oposición de enemigos externos y desafíos internos. El liderazgo de Nehemías está marcado por una combinación de oración ferviente, planificación estratégica y acción decisiva. Además de la reconstrucción física, Nehemías lidera reformas sociales y espirituales significativas, abordando la explotación económica de los pobres por la élite y trabajando con Esdras para renovar el compromiso del pueblo con la ley de Dios. El libro incluye la lectura pública de la ley por Esdras y la subsecuente renovación de la alianza, marcando un avivamiento espiritual en la comunidad. Los capítulos finales detallan varias medidas administrativas y reformas adicionales implementadas por Nehemías, incluyendo el repoblamiento de Jerusalén, la dedicación de los muros
y esfuerzos para asegurar la observancia del sábado y la pureza del sacerdocio. El libro de Nehemías presenta un retrato vívido de liderazgo piadoso en tiempos desafiantes, ofreciendo un modelo inspirador de liderazgo basado en la fe y en la acción práctica. El libro de Esther ofrece una narrativa única en el canon del Antiguo Testamento, destacándose por su ambientación enteramente en la corte persa y por la notable ausencia de menciones directas a Dios. Esta historia dramática de intriga palaciega, amenaza genocida y liberación heroica se desarrolla en el contexto del Imperio persa, probablemente durante el reinado de Jerjes I, 486-465 a.C. La narrativa comienza con un banquete extravagante ofrecido por el rey Asuero, identificado como Jerjes, durante el cual ordena que su reina, Vasti, se presente para exhibir su belleza. La negativa de Vasti lleva a su destitución, preparando el escenario para la ascensión de Esther al trono. Esther, una joven judía huérfana criada por su primo Mardoqueo, es elegida como la nueva reina en un concurso de belleza imperial, manteniendo su identidad judía en secreto por orientación de Mardoqueo. El antagonista principal de la historia es introducido en la figura de Amán, un oficial de la corte promovido a la posición de primer ministro. Ofendido por la negativa de Mardoqueo a postrarse ante él, Amán concibe un plan para exterminar no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos en el imperio. Manipula al rey para emitir un decreto autorizando la masacre de los judíos en una fecha determinada por sorteo, Pur, de donde viene el nombre de la fiesta judía de Purim. El clímax de la narrativa gira en torno a la decisión valiente de Esther de interceder ante el rey en favor de su pueblo, arriesgando su propia vida al aparecer ante él sin ser convocada. Su famosa declaración, «Si perezco, perezco», captura la gravedad de la situación y la profundidad de su coraje. A través de una serie de giros dramáticos, incluyendo un banquete preparado por Esther y el descubrimiento de que Mardoqueo había salvado anteriormente la vida del rey, los planes de Amán son frustrados. Amán es ejecutado, Mardoqueo es promovido a una posición de honor y se emite un nuevo decreto permitiendo a los judíos defenderse contra sus enemigos. El libro concluye con el establecimiento de la fiesta de Purim para conmemorar esta liberación milagrosa, una celebración que continúa hasta hoy en el judaísmo. Aunque Dios no es mencionado explícitamente en el libro, su providencia está implícita en toda la narrativa. El tiempo perfecto de los eventos, las coincidencias improbables y la reversión dramática de la fortuna de los judíos son vistas como evidencias de la mano oculta de Dios operando entre bastidores de la historia. El libro de Job es una obra maestra literaria y filosófica que aborda algunas de las cuestiones más profundas y desafiantes de la existencia humana: el problema del sufrimiento, la naturaleza de la justicia divina y el lugar del ser humano en el cosmos. Estructurado como un poema dramático enmarcado por una narrativa en prosa, el libro de Job se destaca por su profundidad teológica, su belleza poética y su exploración intransigente de los misterios de la vida y la fe. La narrativa comienza presentando a Job como un hombre íntegro y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Próspero y bendecido con una gran familia, Job es el epítome del hombre justo y exitoso. El escenario entonces cambia al Consejo Celestial, donde Satanás desafía a Dios, argumentando que la piedad de Job es meramente una respuesta a sus bendiciones materiales. Dios permite que Satanás pruebe a Job, primero quitándole sus posesiones y sus hijos, y luego afligiéndolo con una enfermedad debilitante. La reacción inicial de Job a estas calamidades es de aceptación resignada. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, a medida que su sufrimiento se prolonga, Job comienza a cuestionar el propósito de su aflicción y la justicia de su situación. El cuerpo principal del libro consiste en una serie de diálogos entre Job y tres amigos que vienen a consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Estos diálogos exploran varias teorías tradicionales sobre el sufrimiento,
con los amigos insistiendo en que el infortunio de Job debe ser el resultado de algún pecado oculto. Job, por su parte, mantiene firmemente su inocencia, desafiando la simplicidad de sus explicaciones y, por extensión, cuestionando la justicia de Dios. A medida que el debate se intensifica, Job expresa una amplia gama de emociones: angustia, ira, desesperación y hasta el deseo de no haber nacido. Sus palabras están marcadas por una honestidad brutal en su confrontación con Dios, llegando a exigir una audiencia con el Creador para defender su causa. Un cuarto interlocutor, Eliú, entra en la discusión, ofreciendo una perspectiva ligeramente diferente. Él sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito educativo o disciplinario, preparando el escenario para la intervención divina. El clímax del libro ocurre cuando Dios finalmente responde a Job desde un torbellino. En lugar de ofrecer una explicación directa para el sufrimiento de Job, Dios responde con una serie de preguntas retóricas que destacan la vastedad y complejidad de la creación, desafiando implícitamente la capacidad de Job o de cualquier ser humano para comprender plenamente los caminos divinos. La respuesta de Job a esta teofanía es de humilde sumisión. Yo hablaba de lo que no entendía, cosas maravillosas para mí, que no conocía. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Esta respuesta no es tanto una retractación de sus quejas anteriores, sino un reconocimiento de la limitación del entendimiento humano ante el misterio divino. El epílogo en prosa narra la restauración de la fortuna de Job, con Dios bendiciéndolo con el doble de lo que poseía antes. El libro de Salmos, también conocido como Salterio, es una colección rica y diversa de 150 poemas líricos que sirven como el himnario y libro de oraciones del antiguo Israel. Esta antología poética abarca una amplia gama de temas, emociones y experiencias humanas, ofreciendo una expresión profunda y a menudo cruda de la fe en medio de las alegrías y tristezas de la vida. Tradicionalmente atribuido en gran parte al rey David, el libro de Salmos en realidad contiene contribuciones de varios autores a lo largo de un periodo extenso de la historia de Israel. Los Salmos están frecuentemente agrupados en 5 libros: Salmos 1:41, 42:72, 73:89, 90:106 y 107:150, una estructura que algunos estudiosos ven como un paralelo intencional a los 5 libros de la Torá. Los salmos abarcan una variedad de géneros y propósitos. Los himnos de alabanza celebran la majestad, el poder y la bondad de Dios. Un ejemplo clásico es el Salmo 100, que invita a todos a aclamar al Señor y entrar en su presencia con acción de gracias. Los salmos de lamentación, por otro lado, dan voz al sufrimiento humano, expresando dolor, angustia y súplica. El Salmo 22, famoso por ser citado por Jesús en la cruz, comienza con el grito angustiado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los salmos de agradecimiento ofrecen gratitud a Dios por su bondad y liberación, como el Salmo 30 que declara: convertiste mi lamento en danza. Los salmos de confianza expresan fe en Dios en medio de dificultades, ejemplificado por el bien conocido Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Los salmos de sabiduría ofrecen reflexiones sobre la vida y la moralidad, como el Salmo 1, que contrasta el camino del justo con el del impío. Los salmos reales se centran en la monarquía davídica y sus implicaciones mesiánicas, como el Salmo 2. Los salmos históricos recuentan la historia de Israel como un testimonio de la fidelidad de Dios, como el extenso Salmo 78, y los salmos imprecatarios invocan juicio divino sobre los enemigos, como partes del Salmo 69. El lenguaje de los salmos es rico en imágenes poéticas y metáforas, a menudo tomadas de la naturaleza y la vida cotidiana en el antiguo Israel. Los salmistas no dudan en expresar toda la gama de emociones humanas, desde la alegría exuberante hasta la desesperación más profunda, de la confianza serena a la ira ardiente. El libro de Proverbios
Es una colección de sabiduría práctica y moral, ofreciendo orientación para una vida exitosa y virtuosa. Tradicionalmente atribuido en gran parte al rey Salomón, conocido por su sabiduría excepcional, el libro en realidad contiene contribuciones de varios autores y posiblemente fue compilado a lo largo de un período extenso. La estructura del libro de Proverbios es diversa, incluyendo una extensa introducción, capítulos 1-9, que personifica la sabiduría como una mujer que llama a las personas a seguir sus caminos, colecciones de proverbios cortos e incisivos, muchos atribuidos a Salomón, capítulos 10-29, y secciones finales que incluyen las palabras de Agur, capítulo 30, y del rey Lemuel, capítulo 31, culminando con el famoso poema sobre la mujer virtuosa. Los proverbios en sí son generalmente declaraciones concisas y memorables, a menudo utilizando paralelismo, contraste o comparación para transmitir su mensaje. Abordan una amplia gama de temas prácticos y éticos. La sabiduría y la necedad son temas centrales, con el famoso proverbio «El temor del Señor es el principio de la sabiduría», Proverbios 9:10, sirviendo como una especie de lema para todo el libro. La diligencia y la pereza son frecuentemente contrastadas, como en la exhortación «Ve a la hormiga, oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio», Proverbios 6:6. Las actitudes hacia la riqueza y la pobreza son exploradas, con proverbios como «Mejor es poco con el temor del Señor que gran tesoro con turbación», Proverbios 15:16, ofreciendo una perspectiva equilibrada sobre la prosperidad material. La importancia de la palabra sabia es enfatizada en proverbios como «La respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor», Proverbios 15:1. Las relaciones, incluyendo la amistad, el matrimonio, la paternidad y las interacciones sociales, son temas recurrentes. La justicia y la integridad son valoradas, como vemos en «El justo considera la causa de los pobres, pero el impío no entiende de conocimiento», Proverbios 29:7. El autocontrol es exaltado en proverbios como «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad», Proverbios 16:32. El libro de Eclesiastés, también conocido como Coelet, el predicador o maestro, es una obra filosófica única en el canon bíblico, conocida por su perspectiva escéptica y sus reflexiones profundas sobre el significado de la vida. Tradicionalmente atribuido al rey Salomón, el libro es narrado por una figura que se identifica como hijo de David, rey en Jerusalén. El tema central de Eclesiastés está encapsulado en su famosa frase de apertura: «Vanidad de vanidades», dice el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». Eclesiastés 1:2. La palabra hebrea traducida como vanidad, hebel, también puede significar vapor o aliento, transmitiendo la idea de transitoriedad y futilidad. A lo largo del libro, el narrador examina varios aspectos de la vida humana: sabiduría, placer, trabajo, riqueza, poder, y repetidamente concluye que todos son, en última instancia, fútiles o vacíos. Observa que el sabio y el necio comparten el mismo destino, la muerte, que la riqueza no puede ser llevada más allá de la tumba, y que incluso grandes logros son eventualmente olvidados. La ciclicidad de la naturaleza y de la historia es un tema recurrente, ejemplificado en el famoso pasaje: «Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. Nada hay nuevo debajo del sol». Eclesiastés 1:9. La inevitabilidad de la muerte es otro tema central, con el autor afirmando que lo que sucede a los hijos de los hombres, eso mismo también sucede a los animales. Como muere uno, así muere el otro. Eclesiastés 3:19. El libro también reflexiona sobre la incapacidad humana de comprender plenamente los caminos de Dios, declarando que el hombre no puede comprender la obra que se hace debajo del sol. Eclesiastés 8:17. A pesar de su tono frecuentemente pesimista, Eclesiastés no es un libro de puro nihilismo. El narrador concluye que, aunque mucho en la vida es fútil o incomprensible,
Aún hay valor en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12, 13, 14. También anima a encontrar satisfacción en el trabajo y en los placeres simples de la vida, afirmando que nada hay mejor para el hombre que comer, beber y hacer que su alma goce el bien de su trabajo. Eclesiastés 2:24. El Cantar de los Cantares, también conocido como Cantares de Salomón, es un poema lírico único en el canon bíblico, celebrando el amor romántico y erótico entre un hombre y una mujer. Tradicionalmente atribuido al rey Salomón, el libro es una colección de canciones de amor intensamente sensuales y poéticamente ricas. El libro está estructurado como un diálogo poético entre dos amantes, a veces referidos como el amado y la amada, con ocasionales intervenciones de un coro, las hijas de Jerusalén. La narrativa, aunque no lineal, parece seguir el desarrollo de una relación amorosa, desde el primer despertar del deseo hasta la consumación del amor. La belleza y el deseo mutuo son temas centrales, con los amantes frecuentemente describiendo la belleza física del otro en términos altamente poéticos y sensuales. Por ejemplo, el amado compara los ojos de su amada a palomas, sus dientes a un rebaño de ovejas recién esquiladas y sus labios a un hilo de escarlata. La búsqueda y el encuentro son motivos recurrentes, simbolizando el anhelo y la satisfacción del amor. Hay varias escenas de búsqueda y reunión, como cuando la amada busca a su amado por las calles de la ciudad por la noche. La naturaleza se usa frecuentemente como metáfora para describir a los amantes y sus sentimientos. Imágenes de flores, frutas y animales impregnan el texto, creando un escenario rico y sensual para el amor. La exclusividad del amor es enfatizada, con la idea del amor como un vínculo único y precioso, siendo reiterada a lo largo del poema. El poder y la intensidad del amor son celebrados, con el famoso verso declarando que el amor es fuerte como la muerte, y que muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos ahogarlo. Cantar de los Cantares 8, 6, 7. El libro de Isaías es uno de los más largos e influyentes libros proféticos del Antiguo Testamento. Atribuido al profeta Isaías, quien ministró en Jerusalén durante el siglo VIII a.C., el libro abarca un período histórico extenso y contiene una variedad de géneros literarios, incluyendo oráculos de juicio, profecías de salvación, narrativas históricas y poesía lírica. El libro de Isaías está tradicionalmente dividido en tres secciones principales: Proto-Isaías, capítulos 1-39, generalmente atribuida al propio Isaías, contiene profecías dirigidas principalmente al reino de Judá y a las naciones vecinas en el contexto de la amenaza asiria. Deutero-Isaías, capítulos 40-55, que muchos estudiosos atribuyen a un profeta anónimo durante el exilio babilónico, ofrece palabras de consuelo y esperanza al pueblo exiliado, anunciando su liberación inminente. Y Trito-Isaías, capítulos 56-66, posiblemente compuesta en el período posexílico, aborda cuestiones enfrentadas por la comunidad restaurada en Jerusalén. La santidad y soberanía de Dios son temas centrales en Isaías. El profeta presenta una visión elevada de Dios como el Santo de Israel, soberano sobre todas las naciones. La famosa visión de Isaías en el capítulo 6, donde ve al Señor alto y sublime, con serafines proclamando «Santo, Santo, Santo», establece el tono para todo el libro. El libro alterna entre anuncios de juicio divino sobre el pecado y promesas de restauración y redención futura. Isaías confronta al pueblo de Judá por su infidelidad a la alianza, su injusticia social y su confianza en alianzas políticas en lugar de en Dios. Al mismo tiempo, ofrece esperanza de un futuro glorioso, incluyendo la promesa de un reino mesiánico de paz y justicia. Los famosos Cánticos del Siervo, en los capítulos 40-55, describen una figura misteriosa que sufre por los pecados del pueblo. Estos han sido tradicionalmente interpretados por los cristianos como prefiguraciones de Jesucristo. Isaías contiene varias profecías sobre un futuro rey ideal de la línea de David, que los cristianos identifican con Jesús.
Estas incluyen la profecía del Emanuel 7:14, el niño cuyo nombre será Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz 9:6, y el retoño que saldrá del tronco de Jesé 11:1-9. Aunque centrado principalmente en Israel, Isaías frecuentemente extiende la promesa de salvación a todas las naciones, presentando una visión universalista de la redención divina. El profeta enfatiza repetidamente la importancia de la justicia y de la compasión por los pobres y oprimidos, criticando duramente a aquellos que practican la injusticia social. El libro de Jeremías es una obra profética poderosa y emotiva, nombrada después del profeta Jeremías, quien ministró durante uno de los periodos más turbulentos de la historia de Judá, culminando en la destrucción de Jerusalén y en el exilio babilónico, finales del siglo VII y principios del siglo VI a.C. El libro combina profecías, narrativas biográficas y reflexiones personales, ofreciendo un retrato vívido tanto del mensaje de Jeremías como de sus luchas internas como profeta. El libro comienza con el llamado dramático de Jeremías al ministerio profético, estableciendo los temas principales de su mensaje. Dios dice a Jeremías: «Antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que salieses de la matriz, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. Esta vocación divina es fundamental para entender la persistencia de Jeremías frente a la oposición y persecución que enfrentaría. La mayor parte del libro consiste en oráculos contra Judá y Jerusalén, advirtiendo sobre el juicio inminente debido a la infidelidad del pueblo a la alianza con Dios. Jeremías confronta a los líderes políticos y religiosos, denunciando la idolatría, la injusticia social y la confianza en alianzas políticas en lugar de en Dios. Profetiza repetidamente que Jerusalén caerá en manos de los babilonios, un mensaje impopular que lo pone en conflicto con las autoridades. Un aspecto único del libro de Jeremías son las llamadas confesiones del profeta, pasajes donde expresa sus luchas internas y sus quejas a Dios. Estas secciones ofrecen una visión rara de la vida interior de un profeta, revelando el peso emocional de su llamado. En un momento particularmente angustiante, Jeremías llega a maldecir el día de su nacimiento, Jeremías 20, 14-18. El libro también contiene narrativas sobre las experiencias personales de Jeremías, incluyendo su persecución, encarcelamiento y los eventos que rodean la caída de Jerusalén. Estas secciones biográficas ayudan a contextualizar las profecías y muestran cómo la vida del profeta se entrelazaba con su mensaje. A pesar del tono predominantemente de juicio, el libro de Jeremías también contiene mensajes de esperanza y promesas de restauración. Uno de los pasajes más famosos es la profecía de la Nueva Alianza, Jeremías 31-34, donde Dios promete escribir su ley en los corazones del pueblo, un pasaje que los cristianos más tarde interpretarían como cumplido en Jesucristo. El libro de Lamentaciones, tradicionalmente atribuido al profeta Jeremías, es una colección de 5 poemas elegíacos que lamentan la destrucción de Jerusalén por los babilonios en 586 a.C. Este libro ofrece una expresión profunda y conmovedora de dolor nacional y personal, al mismo tiempo que reflexiona sobre las causas del desastre y busca esperanza en medio de la devastación. Estructuralmente, los primeros 4 capítulos son poemas acrósticos, donde cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, un dispositivo literario que sugiere una expresión completa y ordenada de duelo. El 5º capítulo, aunque no es acróstico, contiene 22 versos, correspondiendo al número de letras en el alfabeto hebreo. El primer poema, capítulo 1, personifica a Jerusalén como una viuda desolada, abandonada y solitaria. La ciudad, otrora llena de gente, ahora está vacía. El poeta describe vívidamente el sufrimiento de los habitantes, hambre, esclavitud y la pérdida de dignidad. Hay un reconocimiento de que este desastre es resultado del pecado de Judá. Jerusalén ha pecado gravemente,
por eso se ha convertido en algo impuro. Lamentaciones 1:8. El segundo poema, capítulo 2, se centra en la ira de Dios contra su pueblo. El poeta describe cómo Dios, en su juicio, ha destruido sin piedad las fortificaciones de Judá y ha permitido que el enemigo triunfe. Las imágenes son particularmente angustiantes, describiendo niños desmayándose de hambre en las calles y madres sirviendo a sus propios hijos para comer. El lamento culmina con un llamado desesperado a Dios. Mira, Señor, y considera, ¿a quién has tratado así? Lamentaciones 2:20. El tercer poema, capítulo 3, el más largo, cambia a una perspectiva más personal. El poeta habla de su propia aflicción, describiéndose como un hombre que ha visto aflicción bajo la vara de la ira de Dios. Sin embargo, es en este capítulo donde encontramos el punto de inflexión del libro y su pasaje más famoso. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23. Esta afirmación de esperanza en medio de la desesperación es el corazón teológico del libro. El cuarto poema, capítulo 4, vuelve al tema de la destrucción de Jerusalén, contrastando el esplendor pasado de la ciudad con su actual degradación. El poeta lamenta particularmente el destino de los nobles y de los sacerdotes, ahora irreconocibles, debido al hambre y al sufrimiento. El quinto y último poema, capítulo 5, es una oración colectiva pidiendo la restauración de Dios. Reconociendo que el sufrimiento es resultado de los pecados de sus antepasados, el pueblo pide a Dios que se acuerde de ellos y los restaure. El libro termina con una nota de incertidumbre y esperanza. Renuévanos a ti, Señor, y seremos renovados. Renueva nuestros días como los de antaño, a menos que nos hayas rechazado completamente y estés muy enojado contra nosotros. Lamentaciones 5:21-22. El libro de Ezequiel nos presenta una serie de visiones y profecías que son tan deslumbrantes como aterradoras, reflejando la profunda crisis espiritual y política enfrentada por Judá durante el exilio babilónico. Ezequiel, hijo de Buzi, es llamado por Dios en el 5º año del exilio de Joaquín, y sus mensajes se extienden por un período de aproximadamente 20 años. El libro está estructurado en 3 partes principales: la denuncia de los pecados de Judá, los oráculos contra las naciones vecinas y las visiones de restauración y esperanza para Israel. El llamado de Ezequiel al ministerio profético es impresionante. Ve la gloria de Dios en una visión compleja de querubines, ruedas dentro de ruedas y una figura radiante sobre un trono de zafiro. Esta visión de la gloria divina, estableciéndose sobre los exiliados en Babilonia, confirma que Dios no está limitado al templo de Jerusalén. El mensaje inicial de Ezequiel es de juicio. Dramatiza la destrucción inminente de Jerusalén con acciones simbólicas, como acostarse sobre el lado izquierdo y derecho por un número específico de días para simbolizar el prolongado asedio de la ciudad y cortar su cabello y barba, dividiéndolos en 3 partes, representando la dispersión y destrucción del pueblo. En los capítulos 8 a 11, Ezequiel tiene una visión de la abominación en el templo de Jerusalén, donde ve la idolatría flagrante practicada en el propio santuario de Dios. Esto culmina con la visión de la gloria de Dios dejando el templo, simbolizando la retirada de la presencia divina de Jerusalén debido a la corrupción y idolatría. Este acto es un presagio de la destrucción del templo y de la ciudad por los babilonios. Los oráculos contra las naciones en los capítulos 25 a 32 son pronunciamientos de juicio contra los enemigos de Israel, incluyendo Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Egipto. Estos oráculos enfatizan que la soberanía de Dios se extiende más allá de Israel y que todas las naciones son responsables ante él. La caída de Tiro se describe con detalles vívidos, comparándola a un naufragio de un barco cargado de riquezas. La segunda mitad del libro, a partir del capítulo 33, está marcada por mensajes de esperanza y restauración. Después de la caída de Jerusalén,
Ezequiel se convierte en un profeta de consuelo y renovación. En el capítulo 37 tiene la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, donde Dios da vida a los huesos esparcidos, simbolizando la resurrección de Israel a partir del exilio. Esta visión es un poderoso símbolo de la capacidad de Dios para restaurar y revitalizar a su pueblo, incluso cuando todo parece perdido. En los capítulos 40 a 48, Ezequiel recibe una visión detallada del nuevo templo y de la reorganización de la tierra de Israel. Esta visión no es solo sobre la reconstrucción física, sino que representa una renovación espiritual y moral. El nuevo templo será un lugar de pureza, y la presencia de Dios volverá a habitar entre su pueblo. La división de la tierra entre las tribus de Israel, con especial énfasis en la santidad del templo y sus áreas adyacentes, subraya el orden y la justicia que caracterizarán al nuevo Estado de Israel. Ezequiel termina con la visión de un río que fluye desde el templo, trayendo vida y sanación donde quiera que vaya. Este río simboliza la gracia restauradora de Dios y su provisión de vida para su pueblo. La ciudad reconstruida es llamada El Señor está allí, subrayando la promesa de la presencia continua de Dios con Israel. El libro de Daniel es una obra apocalíptica que mezcla narrativas de fe y visiones proféticas, ofreciendo un mensaje de esperanza y soberanía divina en tiempos de opresión. Daniel y sus amigos son jóvenes nobles de Judá, llevados al exilio en Babilonia, donde se destacan por su sabiduría y devoción a Dios. La primera mitad del libro está compuesta de historias que ejemplifican la fidelidad de Daniel y sus amigos frente a presiones para conformarse a la cultura babilónica. La segunda mitad contiene visiones apocalípticas que revelan el plan de Dios para la historia y el futuro. Una de las historias más conocidas es la del horno de fuego ardiente, donde los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, se niegan a adorar la estatua de oro erigida por Nabucodonosor y son lanzados a un horno de fuego. Dios los salva milagrosamente, demostrando su capacidad para proteger a sus fieles. Otra historia notable es la de Daniel en el foso de los leones, donde Daniel, por su fidelidad en orar a Dios, es arrojado al foso de los leones por decreto del rey Darío. Dios cierra la boca de los leones y Daniel es salvado, resultando en la glorificación del Dios de Daniel. Las visiones de Daniel incluyen el sueño de Nabucodonosor, de una estatua compuesta por diferentes materiales, que Daniel interpreta como una serie de reinos que serán sucedidos por el reino eterno de Dios. Otra visión importante es la de los 4 grandes animales, representando imperios que surgirán y caerán antes del establecimiento del reino de Dios. Daniel también tiene una visión del Hijo del Hombre, viniendo con las nubes del cielo, una figura mesiánica que ejerce autoridad divina. En el capítulo 9, Daniel ofrece una oración de confesión e intercesión por el pueblo de Israel y recibe la profecía de las 70 semanas, que ha sido interpretada de varias maneras a lo largo de la historia, pero generalmente se ve como una cronología del plan redentor de Dios, culminando en el Mesías. Las visiones finales de Daniel en los capítulos 10 a 12 son de conflictos cósmicos y tribulaciones futuras, pero terminan con la promesa de la resurrección y la victoria final de los justos. Daniel es asegurado de que aquellos que son sabios y que conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. El libro de Oseas es un mensaje profético de amor incondicional y fidelidad divina en frente de la infidelidad humana. Oseas es llamado por Dios para casarse con Gomer, una mujer infiel, y sus experiencias matrimoniales se convierten en una metáfora vívida para la relación de Dios con Israel. La infidelidad de Gomer representa la apostasía de Israel, y el amor perseverante de Oseas por ella simboliza la gracia redentora de Dios. Los hijos de Oseas y Gomer reciben nombres simbólicos que reflejan el juicio de Dios sobre Israel. Jezreel es un recordatorio de la violencia de Israel. Lo Ruhama, no amada, y lo Ami, no mi pueblo, representan el rechazo de Israel debido a su infidelidad.
Sin embargo, hay una promesa de restauración. En el lugar donde se les decía, no sois mi pueblo, allí se les dirá, hijos del Dios viviente. Oseas denuncia la idolatría de Israel y su alianza con naciones extranjeras, comparando la nación a una esposa infiel. Llama al pueblo al arrepentimiento y destaca la fidelidad de Dios, que desea curar y restaurar a su pueblo. La metáfora del matrimonio está entrelazada con oráculos de juicio y promesas de redención, culminando en la esperanza de una relación renovada entre Dios e Israel. El libro de Joel es un mensaje profético que comienza con una descripción de una devastadora plaga de langostas y una sequía severa, interpretadas como un signo del día del Señor, un tiempo de juicio divino. Joel llama al pueblo al arrepentimiento, instándolos a volver a Dios con ayuno, llanto y lamento. La segunda parte del libro promete restauración y bendiciones futuras. Joel profetiza la venida del Espíritu Santo, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa se ve cumplida en Pentecostés, en el Nuevo Testamento. Joel también habla de un juicio final de las naciones que oprimieron a Israel, culminando con la vindicación del pueblo de Dios y la promesa de bendiciones abundantes y seguridad permanente en Jerusalén. El libro de Amós es un fuerte llamado a la justicia social y al verdadero arrepentimiento. Amós, un pastor de Tecoa, es llamado por Dios para profetizar contra la opulencia y la corrupción del reino del norte de Israel. Él denuncia la injusticia, la explotación de los pobres y la hipocresía religiosa. Amós proclama que el día del Señor será un tiempo de oscuridad y juicio para Israel debido a su infidelidad e injusticia. Utiliza una serie de visiones y metáforas poderosas, como el plomada y la cesta de frutas maduras, para ilustrar la inminencia del juicio divino. Sin embargo, el libro termina con una promesa de restauración. En aquel día levantaré la tienda caída de David, los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado. Amós enfatiza que la verdadera adoración a Dios debe ser acompañada de justicia y rectitud. El libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, con una única visión que denuncia a Edom, una nación vecina de Israel, por su arrogancia y violencia contra Judá. Abdías proclama que Edom será humillado y destruido debido a su orgullo y su traición contra su hermano, Israel. Abdías también prevé el día del Señor como un tiempo de juicio para todas las naciones, pero con una nota de esperanza para el pueblo de Dios. Pero en el monte Sión habrá liberación, y será santo, y la casa de Jacob poseerá sus posesiones. El libro concluye con la promesa de que el reino será del Señor, una visión de restauración y justicia final. El libro de Jonás es una narrativa profética única que enfatiza la misericordia de Dios y su deseo de que todas las naciones se arrepientan y vuelvan a Él. Jonás es llamado por Dios para ir a la gran ciudad de Nínive y proclamar contra ella, pues su maldad ha llegado hasta el Señor. En lugar de obedecer, Jonás huye a Tarsis, intentando escapar de la presencia de Dios. La desobediencia de Jonás resulta en una tormenta enviada por Dios, poniendo en peligro el barco en el que está. Los marineros, desesperados, lanzan suertes y descubren que Jonás es la causa de la tormenta. Después de mucha reticencia, lanzan a Jonás al mar, y la tormenta cesa inmediatamente. Jonás es entonces tragado por un gran pez, donde permanece durante 3 días y 3 noches. Dentro del vientre del pez, Jonás ora a Dios, un salmo de arrepentimiento y alabanza. Dios ordena al pez que vomite a Jonás en tierra seca, y nuevamente Jonás es llamado a ir a Nínive. Esta vez, Jonás obedece y proclama el mensaje de Dios. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sorprendentemente, los habitantes de Nínive, desde el mayor hasta el menor, creen en Dios. Proclaman un ayuno, se visten de saco y claman a Dios por misericordia. Incluso el rey de Nínive se humilla, sentándose en cenizas
y decretando que todos, incluidos los animales, deben ayunar y clamar fuertemente a Dios. Al ver su arrepentimiento genuino, Dios se compadece y no trae sobre ellos la destrucción que había prometido. Jonás, sin embargo, se enoja mucho y se enfurece porque Dios tuvo misericordia de los ninivitas. Sale de la ciudad y se sienta al este de Nínive, esperando ver qué sucederá. Dios hace crecer una planta para dar sombra a Jonás, aliviando su incomodidad. Pero al día siguiente, Dios envía un gusano para atacar la planta, que se seca. Bajo el calor abrasador, Jonás se siente extremadamente incómodo y desea la muerte. Dios entonces confronta a Jonás, preguntándole si tiene razón para estar tan enojado por la planta. Jonás responde afirmativamente, y Dios usa la planta como una lección para Jonás. Le señala que Jonás se preocupó por una planta por la que no trabajó ni hizo crecer, pero no quería que Dios tuviera compasión de Nínive, una gran ciudad con más de 120.000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y la izquierda, además de muchos animales. El libro de Miqueas es una colección de profecías que denuncian la injusticia social y la corrupción entre los líderes de Israel y Judá, mientras también ofrece una visión de esperanza y restauración futura. Miqueas, contemporáneo de Isaías, profetiza durante un período de gran turbulencia, cuando ambos reinos están amenazados por fuerzas extranjeras. El libro está estructurado en 3 partes, cada una comenzando con un llamado a la atención y seguida por oráculos de juicio y promesas de salvación. Miqueas comienza con una visión de la venida del Señor para juzgar los pecados de su pueblo. Denuncia la idolatría, la opresión de los pobres y la corrupción entre los líderes. Ay de los que planean la iniquidad y traman el mal en sus camas. Cuando amanece, lo ejecutan, porque está en el poder de sus manos. Miqueas 2:1. Miqueas critica severamente a los profetas que engañan al pueblo con falsas promesas de paz a cambio de ganancias. A pesar del juicio inminente, Miqueas también ofrece esperanza. Profetiza la venida de un nuevo gobernante de Belén, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Una profecía que los cristianos ven cumplida en Jesucristo. Miqueas destaca la visión de un futuro donde las naciones se unirán en paz bajo el gobierno de Dios. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Una nación no levantará la espada contra otra nación, ni aprenderán más la guerra. Miqueas 4:3. Miqueas también exhorta al pueblo a practicar la verdadera justicia y piedad, resumido en su famosa declaración: Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Que practiques la justicia, ames la misericordia y camines humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. El libro termina con una nota de esperanza, reafirmando la promesa de Dios de perdonar los pecados y restaurar a su pueblo. ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad y olvida la transgresión del remanente de su heredad? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Miqueas 7:18. El libro de Nahum es una profecía enfocada en el juicio de Nínive, la capital de Asiria, conocida por su crueldad y opresión. Nahum proclama la destrucción inminente de Nínive como un acto de justicia divina. El libro está compuesto de 3 capítulos, comenzando con una visión majestuosa y aterradora de Dios como un guerrero vengador que está decidido a derribar la ciudad. Nahum describe la grandeza y la justicia de Dios. El Señor es bueno, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en Él. Pero con una inundación desbordante, Él acabará por completo con su lugar, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nahum 1:7-8. Detalla los pecados de Nínive y la certeza de su juicio, destacando la violencia, la mentira y la traición que caracterizaban a la ciudad. El profeta utiliza imágenes vívidas para describir la destrucción de Nínive, incluyendo el tumulto de la batalla, el saqueo y la ruina completa. Los escudos de sus valientes están rojos,
Los hombres valientes están vestidos de escarlata, los carros arden con antorchas en el día de su preparación, y las lanzas están blandiendo. Nahum 2:3. Nahum celebra la caída de Nínive como un alivio para los pueblos oprimidos. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, oh Judá, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el hombre maligno. Él ha sido completamente destruido. Nahum 1:15. El libro de Habacuc es un diálogo intenso entre el profeta y Dios, donde Habacuc cuestiona la justicia divina frente a la violencia y la injusticia prevalentes. El libro comienza con Habacuc presentando sus quejas a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré, y no escucharás? Gritaré a ti, violencia, y no salvarás. Habacuc 1:2. Dios responde revelando que Él está levantando a los babilonios, una nación feroz e impía, para ejecutar su juicio sobre Judá. Habacuc, perplejo, cuestiona cómo Dios puede usar una nación aún más impía para castigar a su pueblo. ¿Por qué miras a los que obran traidoramente y callas cuando el impío devora al que es más justo que él? Habacuc 1:13. Dios responde, afirmando que la justicia final será establecida y que los babilonios también serán juzgados por su crueldad y arrogancia. Él presenta una serie de ayes contra los opresores, condenando su avaricia, violencia e idolatría. El libro culmina en un canto de fe y confianza en Dios, donde Habacuc reconoce la soberanía divina y se somete al plan de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque las ovejas sean quitadas del aprisco, y no haya ganado en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. El libro de Sofonías profetiza el juicio de Dios sobre Judá y las naciones, enfatizando la venida del día del Señor. Sofonías denuncia la idolatría y la corrupción en Judá, advirtiendo que el día del juicio está cerca. El gran día del Señor está cerca, y se apresura mucho. El día del Señor es amargo, en él clama hasta el hombre poderoso. Sofonías 1:14. Describe la destrucción que vendrá sobre Jerusalén debido a sus pecados, incluyendo la idolatría, la violencia y el fraude. Sofonías también profetiza contra las naciones vecinas, incluyendo Filistea, Moab, Amón, Etiopía y Asiria, destacando que el juicio de Dios es universal y afecta a todas las naciones que se oponen a él. Sin embargo, el libro termina con un mensaje de esperanza y restauración. Dios promete restaurar al remanente fiel de su pueblo. En aquel tiempo, traeré de vuelta a los cautivos y reuniré a los dispersos. Haré de ustedes un nombre y una alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando yo restaure su suerte delante de sus ojos, dice el Señor. Sofonías 3:20. El libro de Ageo contiene una serie de profecías destinadas a animar a los judíos que regresaron del exilio a reconstruir el templo en Jerusalén. El libro comienza con una reprensión de Dios a través de Ageo, porque el pueblo está más preocupado en construir sus propias casas que en reconstruir el templo. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ageo 1:4. Motivados por el mensaje de Ageo, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué lideran al pueblo en la reanudación de la construcción del templo. Ageo anima al pueblo, asegurándoles que Dios está con ellos y que la gloria del nuevo templo será mayor que la del primero. La gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, dice el Señor de los ejércitos. Ageo 2:9. También profetiza la futura bendición de Dios sobre el pueblo, afirmando que a partir de ese día, Él bendecirá sus esfuerzos y las cosechas serán abundantes. El libro de Zacarías es un conjunto de profecías que combinan visiones apocalípticas y oráculos mesiánicos, destinados a animar a los judíos en el período posexílico. El libro comienza con un llamado al arrepentimiento e incluye una serie de 8 visiones simbólicas
que prometen la restauración de Jerusalén, la remoción del pecado y la venida de un futuro de paz y prosperidad. Una de las visiones más notables es la de Josué, el sumo sacerdote, siendo purificado y vestido con vestiduras limpias, simbolizando la purificación del sacerdocio y del pueblo de Dios. Zacarías también contiene profecías mesiánicas importantes, incluyendo la promesa de un rey justo y salvador que vendrá humildemente montado en un asno, una profecía que los cristianos ven cumplida en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Habla de un pastor herido y de las ovejas dispersas, y de un tiempo futuro de renovación espiritual y victoria sobre los enemigos de Dios. El libro termina con una visión del triunfo final de Dios, donde todas las naciones vendrán a adorar en Jerusalén, y habrá santidad y paz en todo el reino. El libro de Malaquías es la última obra profética del Antiguo Testamento, abordando las cuestiones de infidelidad y apatía religiosa entre los judíos posexílicos. Malaquías denuncia a los sacerdotes por sus prácticas corruptas y su negligencia en el culto a Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Malaquías 1:6. El profeta también confronta al pueblo por su infidelidad conyugal, injusticia social y falta de generosidad en los diezmos y ofrendas. Llama al pueblo al arrepentimiento y a la fidelidad a la alianza con Dios. Malaquías termina con una promesa de redención futura y la venida de un mensajero que preparará el camino del Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1. Para los cristianos, esta profecía es vista como una anticipación de la venida de Juan el Bautista y de Jesucristo. Esa es la narrativa completa y secuencial del Antiguo Testamento, que revela la jornada del pueblo de Dios a través de tiempos de fidelidad e infidelidad, juicio y restauración, siempre bajo la mano soberana de Dios. Estas historias no son solo registros históricos, sino también lecciones espirituales que continúan resonando e inspirando fe y esperanza en los corazones de los creyentes alrededor del mundo.